Bueno, lo que vamos a ver en este otro video es teorema del coseno, ¿sí? Es otro teorema que se usa se aplica en triángulos oblicuángulos, ¿sí? ¿Qué dice? Fíjense que estamos con el mismo triángulo que antes, ¿sí? Tenemos los lados A, B y C y sus ángulos opuestos, ¿ven? El ángulo opuesto de A lo nombré con la misma letra pero en mayúscula. El ángulo opuesto de B lo nombré con la misma letra pero en mayúscula y de C lo mismo, ¿sí? ¿Cómo planteo el teorema del seno? Me dice que el cuadrado de un lado, por ejemplo, vamos a elegir A, el cuadrado de un lado es igual, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, B cuadrado más C cuadrado. El cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿sí? Menos, ¿sí? La diferencia, el doble del producto de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo que está comprendido entre esos dos lados, entre el lado B y el lado C, que es el ángulo justamente que está opuesto al lado de donde yo empecé. Entonces relacionemos de vuelta. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble de esos lados, fíjense, pero esta vez no lo elevé al cuadrado, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, el lado B y el lado C. ¿Qué ángulo forman? El ángulo A, que justamente ese ángulo A es el que está enfrentado al lado que tengo del otro lado, ¿sí? Al lado A. Así con todos los lados. Entonces planteemos, vamos con B. B al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados, o sea, de A cuadrado más C cuadrado, menos el doble de A por C, ¿sí? De esos lados que yo le vi al cuadrado antes, por el coseno del ángulo que forman A y C, que ¿quién va a ser? El opuesto a B, que es B mayúscula. Vamos a corroborar. El ángulo que forman los lados A y C. ¿Qué ángulo es? El ángulo que forma el lado A y C, el lado B, el ángulo B, perdón. ¿Sí? Ahí tengo la segunda fórmula. Y la tercera fórmula es con el lado C, perdón. C al cuadrado es igual a, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. El lado A y el lado B, ¿qué ángulo forman? El ángulo C, que justamente es el opuesto al lado C, ¿sí? Cada ángulo que yo tenga acá con el coseno es el opuesto del lado que tengo del otro lado del igual, ¿sí? Estas fórmulas igual las tienen copiadas en el documento, las tienen que copiar en sus carpetas, ¿sí? ¿Cuándo se usa el teorema del seno? Cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, o sea, el ángulo, cuando digo comprendido, digo que está entre esos dos lados. A mí me da como dato el lado 7, el lado que mide 5, y entre medio de ese lado tengo un ángulo. Cuando pasa esto, puedo usar teorema del coseno. Y cuando también, justamente en este caso, cuando me da los tres lados y ningún ángulo. Cuando me da los tres lados y ningún ángulo, puedo usar teorema del coseno. Y cuando me da dos lados, por ejemplo así, dos lados, ¿sí? Y como dato me da el ángulo que tengo comprendido entre ellos, por ejemplo me hubiese dado que este ángulo mide 45 grados, ahí puedo usar el teorema del coseno. Igual lo vamos a hacer en el otro ejemplo, ¿sí? Bien, utilizamos este ejemplo para aprender a aplicar este teorema. Me pide que encuentre este ángulo y me da como dato los tres lados, ¿sí? Entonces, por cada ángulo que yo tenga que encontrar voy a tener que usar una fórmula distinta, ¿sí? El tema es acá establecerme quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, suponiendo que yo libremente llamo a este lado A este lado lo llamo B, vamos a hacer minúscula, perdón, ¿sí? Porque es lo que ustedes tienen en la fórmula del cuadernillo, y a este lado lo voy a llamar C. Si este lado se llama C, entonces este ángulo va a ser el que se llama C mayúscula. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula en donde aparezca el coseno de C, ¿sí? Justamente, porque yo que tengo que encontrar el ángulo C. ¿Y en dónde me aparece el ángulo C? En la última fórmula.
¿Sí? Entonces, reemplazo. C, ¿quién es C? 10. 10 al cuadrado es igual a, que es 7, al cuadrado, más B, que es 5, al cuadrado, menos 2 por 7 por 5 por el coseno de C. ¿Sí? Resuelvo. Esto me da 100, esto me da 49, esto me da 25, esto me da, resuelvo, 2 por 7 por 5 me da 70 por el coseno de C. Ojo acá, que es donde siempre se equivocan. ¿Qué me hacen todos? Suman y a ese resultado le restan 70. Y no, recuerden que hay que separar en términos. Ese 70 está multiplicando al coseno. Por favor, miren varias veces este video, esta parte, porque es donde más se confunden. ¿Sí? Tengo que dejar el coseno solo, ¿sí? Porque tengo que encontrar C. Así que todo lo que está con el coseno lo voy a pasar para el otro lado. Pero recuerden, voy a pasar el 49 restando, el 25 restando, pero el 70 no lo voy a pasar sumando porque no está restando al coseno, está multiplicando, ¿sí? Entonces pongo el igual y escribo lo que me quedó del otro lado, menos 70 por el coseno de C, ¿sí? Hago esta cuenta, 100 menos 49 menos 25, eso me da 26. Este menos 70 que está multiplicando al coseno lo voy a pasar dividiendo y me sigue quedando negativo, ¿sí? Igual al coseno de C. ¿Estamos? Resuelvo esa división. 26 dividido menos 70. Me da menos, sigo acá, perdón, me da menos 0,37. Uso dos decimales. Eso es igual al coseno de C. Pero yo tenía que encontrar C. ¿Cómo hacía? Este coseno pasa al otro lado como arc coseno, en este caso, porque estoy usando el coseno, antes era arc seno, ahora es arc coseno, de menos 0,37. Lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Eso me va a dar el ángulo C. Entonces, resuelvo. Shift cos, así es como escribo arc coseno, ¿sí? De paréntesis menos 0,37. Cierro paréntesis y eso me va a dar 111,71. Aprieto la tecla de grados y eso me da 111 grados, 42 minutos, 56,2 segundos. Y así es como encuentro el ángulo C. ¿Sí? Si a mí, ahí terminó el ejercicio. Si a mí me pidiera que yo encuentre este ángulo, que va a ser el opuesto a A, ¿sí? Porque creo que tienen un ejercicio en donde tienen que encontrar los tres ángulos, así que van a tener que hacer 3 cuentas, ¿sí? O 2 cuentas en realidad. ¿Por qué 2? Porque yo encontrando este ángulo A, que lo voy a encontrar utilizando la fórmula de A, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué este ángulo es A? Porque es el que está enfrentado al lado que yo llamé A. Utilizando esta fórmula voy a encontrar el ángulo A. Teniendo ya dos ángulos puedo encontrar el tercero, sin necesidad de utilizar otra vez la fórmula del coseno. ¿Por qué? Porque yo conozco que la suma de los tres ángulos interiores me da 180. ¿Sí? Así que usan dos fórmulas y la tercera la encuentran con la propiedad de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. ¿Sí? Ahora vamos con otro ejemplo. Bueno, acá tenemos el último ejemplo, ¿sí? En donde me da dos lados y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. Y me pide que encuentre el lado opuesto a ese ángulo, ¿sí? Entonces, me voy a ayudar con las letras para así después sé qué fórmula usar. Bueno, voy a llamar a este lado, a este lado lo voy a llamar a este lado lo voy a llamar B, y a este lado lo voy a llamar C, ¿sí? Teniendo en cuenta el orden del triángulo que les di en el ejemplo anterior, ¿sí? El de las fórmulas. Entonces, este lado que está enfrentado este ángulo que está enfrentado al lado A se llama ángulo A, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar qué fórmula, cuál de estas tres fórmulas, ¿sí? Yo voy a usar. ¿Cuál de estas tres fórmulas yo voy a usar? ¿Sí? Me está dando el lado A, no me lo da, me lo pide. Así que cuando me pide algún lado es conveniente que use cualquiera de estas tres. Si me hubiese pedido el ángulo B, utilizo la fórmula del medio. Si me hubiese pedido el lado, perdón, creo que dije ángulo, pero vamos de vuelta. Si me pide que encuentre el lado A,
voy a utilizar la fórmula en donde tenga el lado A solito, ¿sí? Solito, sin nada sumando ni restando. Si me pide que encuentre el lado B, voy a usar la fórmula en donde el lado B está solito. Y si me pide que encuentre el lado C, voy a utilizar la fórmula en donde el lado C esté solito, ¿sí? Esa es una ayuda que les puedo dar. La otra es que ese lado tiene que estar opuesto al ángulo que yo también tenga en la fórmula. Recuerden que este ángulo es el opuesto a ese lado. Este ángulo B es el opuesto a ese lado, ¿sí? Ojo ahí también cuando arman la fórmula. Bien, entonces voy a utilizar la primera, ¿sí? La de A. A al cuadrado, o X al cuadrado, como ustedes lo quieran llamar, es igual a 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 9 por 13 por el coseno del ángulo que forman los lados 9 y 13. 9 y 13. ¿Qué ángulo forman? 62 grados. Así que ahí voy a escribir 62 grados. Este es más fácil que el otro, ¿sí? Porque acá, fíjense que me quedó la incógnita, ya la tengo despejada. En el anterior tenía la incógnita acá y tenía que despejar todo en el ejemplo anterior, ¿sí? Este es más fácil. A al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, que eso me da 81, ¿sí? Más 13 al cuadrado, que eso me da 169, menos 2 por 9 por 13, que eso me da 234, por el coseno de 62, que eso me da 0,46. Recuerden usar dos decimales, ¿sí? Separen en términos. Háganme caso, lo vuelvo a repetir. Separo en términos, ¿sí? Resuelvo. Esta suma ya, si quiero, la puedo resolver. 81 más 169. Eso me da 250. Menos 234 por 0,46. Eso me da 107,64. Resuelvo la resta. 250 menos 107,64. Eso me da 142,36. Y este cuadrado de potencia pasa al otro lado como raíz cuadrada. Este tipo de ejercicios termina siempre con raíz cuadrada. 142,36 y eso me da 11,93. Eso es lo que mide el lado A, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre bien separar en términos, utilizar que cada lado es opuesto al ángulo, ¿sí? Y en la fórmula está lo mismo. El ángulo que tengo acá al final de la fórmula es el ángulo que está enfrentado al lado que tengo al principio de la fórmula, ¿sí? Que está delante del igual. ¿Estamos? Así que tengan en claro eso. Saben que cualquier consulta lo pueden hacer a través del tablón o también me pueden mandar el ejercicio que van resolviendo a mi mail y yo se los voy corrigiendo, ¿sí? Eso es algo que funcionó en la parte anterior, en el trabajo práctico anterior, y bueno, me parece que nosotros necesitamos tener un ida y vuelta, que ustedes resuelvan y me vayan preguntando. Así que me pareció buena la idea de darles mi mail, para que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pasen la foto del ejercicio y yo puedo ver en qué se están equivocando. ¿Estamos? Así que no tengan vergüenza y pregunten, que acá estoy para resolver todas sus dudas. ¿Estamos? Les mando un beso grande, los extraño mucho y espero que pronto nos volvamos a ver.